Ejecución provisional. ¿Cuáles son los temas que vamos a abarcar en esta unidad? Estos son los temas: introducción y observaciones generales, el contexto, la relevancia de las medidas cautelares en el sistema acusatorio, naturaleza y fines, principios rectores y criterios para su imposición. La clasificación y régimen jurídico de medidas personales, reales y prisión preventiva, el control judicial y revisión, mecanismos de supervisión y modificación, la ejecución provisional, alcances y límites de esta ejecución provisional de sentencias y reflexiones finales sobre el sistema cautelar en nuestro país. Estos son los puntos importantes que vamos a abarcar en esta tercera unidad. Y bueno, continuando con nuestra exposición, destacamos lo siguiente. Decimos, vamos a ver las observaciones generales de esta unidad, señalando: 1. Las medidas cautelares constituyen un elemento fundamental del sistema procesal penal acusatorio en México. ¿Qué es lo que representa la medida cautelar? Un equilibrio procesal entre presunción de inocencia y la necesidad de asegurar los fines del proceso. Son esenciales para nuestro sistema penal y fueron introducidas principalmente con la reforma de 2008. Se requiere un estricto respeto a los derechos humanos, observando los principios constitucionales y convencionales. Entonces vemos que lo que busca las medidas cautelares es ese equilibrio procesal entre dos principios básicos: la presunción de inocencia y, por supuesto, asegurar los fines del proceso. Y de todo esto que estamos revisando, ¿cuáles son las observaciones de esta unidad y cuál es el objeto de la misma? Vamos a estudiar las medidas cautelares en el proceso penal, su naturaleza, los presupuestos, el límite y el impacto de la prisión preventiva como medida excepcional dentro del marco constitucional vigente. Estudiaremos el artículo 19 de nuestra Constitución. Lo que va a lograr al final de cuentas esta unidad es comprender la función de las medidas cautelares como mecanismos para garantizar la eficacia del proceso penal sin que esto constituya la anticipación de la pena. Bien, avanzamos y vemos los principios rectores de las medidas cautelares. ¿Cuáles son estos principios rectores? Vamos a ver que en primer lugar tenemos la instrumentalidad. No constituyen en sí mismas que están vinculadas al proceso principal. En este caso, lo que buscan es asegurar la naturaleza del proceso. Lo que vemos sobre estas medidas cautelares y la necesidad de su establecimiento es: si no establecemos adecuadamente esta medida cautelar, la consecuencia puede ser pues que este proceso se desarrolle pues de forma, pues no como establece el debido proceso, se vulneren derechos fundamentales o también, por supuesto, se ponga en riesgo la víctima o exista la posibilidad de la sustracción de acción de la justicia. Principalmente vamos a ver el establecimiento de medidas cautelares durante el desarrollo de la audiencia inicial. ¿Cómo se va a dar, mis queridos amigos,
este debate sobre medidas cautelares. Bien, vamos a argumentar lo siguiente. Ahí va. Por ejemplo, destacamos que lo primero que ocurre dentro de la audiencia inicial, en el caso de control de detención, es calificar si la detención es legal o no legal. ¿Ok? También mencionamos el tema de la formulación de imputación. Le vamos a hacer del conocimiento al sujeto activo la integración de una carpeta de investigación por su probable participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Y aquí es un punto importante porque vamos a ver que en este inter hay un plazo constitucional para resolver la situación jurídica del imputado. Este plazo constitucional es de 72 a 144 horas. Lo que va a ocurrir aquí es, ¿me adhiero a este plazo constitucional o renuncio al mismo? Si me adhiero, lo que va a continuar es, vamos a abrir debate sobre medidas cautelares, suspendemos la audiencia y cuando la continuemos, vamos a continuar con la solicitud de vinculación a proceso. Pero si se renunciara al plazo, ¿qué va a ocurrir? Bueno, en este caso, lo que vamos a continuar con la vinculación a proceso y posteriormente abrimos debate sobre medidas cautelares. Muy bien. Entonces, por supuesto, vamos a verificar que es muy importante el establecimiento de estas medidas. En otro de los principios que regulan las medidas cautelares, vamos a mencionar lo siguiente. En este caso, provisionalidad. Decimos, su duración está limitada, el tiempo necesario para cumplir la función procesal. Nunca pueden ser indefinidas. Y la variabilidad pueden modificarse, revocarse, cuando cambien las circunstancias que motivaron su imposición. ¿Cuáles son los criterios que hay que tomar en consideración para la imposición de medidas cautelares? Bien, rápidamente señalamos. Los criterios son los siguientes. Uno, principios rectores, antes de empezar con los criterios, principios rectores de medidas cautelares. Uno, necesidad. Solamente deben imponerse cuando resulten indispensables para, pues, los fines del proceso. Dos, proporcionalidad. Deben existir correspondencia entre la medida y el fin perseguido, considerando la gravedad del hecho y las circunstancias personales. Tres, subsidiariedad. Se debe optar por la medida menos lesiva que resulte suficiente para lograr el objetivo procesal. Un ejercicio de ponderación y, por supuesto, a través de la recomendación de la unidad de medidas cautelares que va a analizar cada caso en particular, vamos a referir cuál es la medida más idónea que se debe de adoptar en este caso. Y excepcionalmente tenemos la prisión preventiva, que debe ser el último recurso del sistema. ¿Sale? La última situación. Por eso es importante considerar que los criterios que debemos de adoptar
para la imposición de medidas cautelares son los siguientes. 1. El riesgo de fuga. La unidad de medidas cautelares va a evaluar el arraigo domiciliario que tiene el sujeto activo, ¿sale? El arraigo también familiar y comunitario del imputado, así como la facilidad que tiene el sujeto activo para abandonar el país o para permanecer oculto. Si existe un riesgo de fuga, la necesidad de medida cautelar pues puede conllevar a un tema de prisión preventiva, ¿sale? ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que el sujeto activo se sustraiga de la acción de la justicia. Segundo punto, obstaculización. La posibilidad de que el imputado destruya, modifique, oculte, falsifique elementos de prueba o influya en testigos, víctimas o otros coimputados. Por eso, si éste va a llegar a obstaculizar el proceso, es necesario establecer la medida preventiva, la medida cautelar adecuada para asegurar la adecuada conducción del proceso. También mencionamos el riesgo para las víctimas. Peligro de que el imputado pueda representar un peligro para la víctima, ofendidos o testigos. En el caso de que pueda peligrar su integridad, pues hay que considerar la medida cautelar adecuada para evitar este riesgo. Y también, por supuesto, la evaluación de peligro que el imputado pueda representar para la sociedad, considerando la naturaleza del delito y las circunstancias personales. Continuando, vamos a ver el marco constitucional que rige a nuestras medidas cautelares. ¿Cuál es ese marco constitucional? Bueno, tenemos el artículo 19 constitucional, principio fundamental para la solicitud de prisión preventiva. Libertad, regla general, principio de este sistema. Dice, se prioriza la libertad del imputado durante el proceso penal. La última ratio es la prisión preventiva, contenida como medida de último recurso, no como anticipo de la pena. ¿Sale? Es importante analizar los elementos que hemos destacado con antelación: el riesgo de fuga, la obstaculización del proceso, el riesgo para las víctimas y, por supuesto, el riesgo para la sociedad. La importancia de la medida cautelar tiene que ver con la garantía del desarrollo del proceso, asegurar la comparecencia en la investigación y protección de víctimas y testigos, así como la comunidad. Acuérdense que con la reforma del 2008 tenemos un nuevo paradigma que transforma el sistema penal mexicano. Y bueno, vamos a empezar con la clasificación de estas medidas cautelares. Y dentro de esta clasificación, destacamos lo siguiente. Ahí va. Medidas personales. Afectan la libertad personal, como son los derechos del imputado, presentación periódica, prohibición de salir del país, vigilancia electrónica. ¿De acuerdo? Es decir, estas medidas cautelares recaen sobre la persona. Las reales recaen sobre bienes del imputado para garantizar la reparación del daño, como embargo, aseguramiento de bienes u otras medidas o garantías reales como hipoteca o prenda. También tenemos la prisión preventiva, privación de libertad durante el proceso. Puede ser oficiosa o justificada, según sea el caso. Y bueno, también tenemos medidas, providencias precautorias
urgentes para proteger a víctimas o preservar evidencias. Por ejemplo, el caso de órdenes de protección. ¿De acuerdo? Avanzando sobre el tema, vamos a iniciar con el debate de las medidas cautelares personales. Ahí va. Bien. Medidas cautelares personales. Tenemos, por ejemplo, la presentación periódica. El juez ordena comparecer al imputado ante la autoridad designada y se va a determinar una periodicidad determinada para que comparezca ante esta autoridad y se verifique el adecuado desarrollo del proceso. Siguiente punto, la prohibición de salir. En este caso se establece una restricción de abandonar la demarcación geográfica donde se está llevando la causa penal sin la debida autorización. También, por supuesto, tenemos el sometimiento a vigilancia, la supervisión por persona o institución determinada, y aquí podemos incluir en este caso, dispositivos electrónicos como un brazalete o también una cuestión de geolocalización. La prohibición de concurrir a determinados lugares de reunión donde donde posiblemente vamos a encontrar que existe la posibilidad que se le pueda causar una afectación a la víctima u ofendido. Otras medidas personales que es importante destacar, pues señalamos, por ejemplo, la prohibición de convivencia. Restricción de acercarse o comunicarse con determinadas personas, especialmente contra las víctimas o testigos. También vemos la separación del domicilio, la obligación de abandonar el domicilio cuando se trate de agresiones a miembros del núcleo familiar. En este caso, pues lo ideal para que no se cause afectación a las víctimas es, pues, ordenar que esta persona salga del domicilio. También, por supuesto, la suspensión de derechos, restricción temporal del ejercicio de determinados derechos, como el de conducir un vehículo o el de portar un arma de fuego. Y también internamiento, ingreso a una institución de salud en caso de inimputabilidad o cuando esté en tratamiento contra las adicciones. Estas son medidas personales que tomará en consideración el juez de control cuando se desarrolla cuando se establecen estas medidas cautelares que acuérdense que pueden ser objeto de modificación o de revocación. En cuanto a las medidas cautelares reales, destacamos las siguientes. 1. La finalidad es garantizar la reparación del daño a la víctima y el pago de las posibles sanciones pecuniarias. Tipos de medidas. El embargo de bienes. La inmovilización de cuentas bancarias. Aseguramiento de instrumentos u objetos o productos del delito y garantías económicas como fianzas, hipotecas y prendas. Todas estas medidas van a irse directamente sobre el patrimonio del imputado. Se encuentran reguladas en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece procedimientos para su imposición y la ejecución de las mismas. ¿Ok? Entonces es muy probable, es muy importante establecer la medida que se pretende cautelar y vemos la necesidad de estas medidas cautelares reales que van a pegar directamente al patrimonio del sujeto activo. Y bueno, la
última ratio de las medidas cautelares, que es la que hemos venido comentando, la prisión preventiva. La prisión preventiva es la medida cautelar más severa de última ratio dentro de nuestro sistema penal mexicano. El objeto en este caso es privar de la libertad al imputado durante el desarrollo de este procedimiento. Su justificación es cuando otras medidas cautelares resulten insuficientes y para garantizar los fines del proceso, especialmente la comparecencia del imputado. Recuerden, hay que hacer ese análisis. Lo que se tiene que tomar en consideración es esa recomendación de la unidad de medidas cautelares. Y lo que tendrá que analizar el juez, pues es, en este caso, atendiendo cada circunstancia particular, la referencia con, uno, el riesgo de fuga del sujeto activo. No tiene arraigo en el domicilio, no tiene arraigo familiar, no tiene un trabajo estable, de alguna manera existe el riesgo de que cambie su residencia, de que salga del país. Bueno, ese es un punto a considerar. Dos, destacábamos la posibilidad de la obstaculización del proceso, ¿verdad? Falsificamos pruebas, influimos en testigos, los amenazamos, vamos también en contra de coimputados y de alguna manera obstaculizamos el adecuado desarrollo del proceso. También, por supuesto, cuando se pone en riesgo, ¿sale? A las víctimas y también, por supuesto, el riesgo a la sociedad. Son aspectos importantes que deberemos tomar en consideración. Muy bien, vamos a avanzar. Ya mencionamos el tema de que la prisión preventiva es la excepción, es la última consecuencia. Dentro del catálogo de medidas cautelares, debemos de considerar, ¿sale? Solamente cuando resulte estrictamente necesaria y la proporcionalidad. Su duración debe ser razonable y nunca exceder el tiempo que fije como máximo la ley sobre el delito que motivare el proceso. Pero bueno, tenemos una situación muy particular dentro del artículo 19 constitucional, el tema de la prisión preventiva oficiosa. Ahí va. Sobre esta privación privativa oficiosa, tenemos los delitos de alto impacto, como son delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, otros delitos como delitos con medios violentos, armas o explosivos, delitos graves contra la seguridad nacional, contra el libre desarrollo de la persona, temas de desaparición forzada. ¿Ha habido críticas en relación a nuestra prisión preventiva oficiosa? Sí, porque de conformidad con los organismos internacionales de derechos humanos, se considera que esta prisión contraviene la presunción de inocencia, ya que su imposición es automática para cierto tipo de delitos. Muy bien. La duración de la prisión preventiva oficiosa, vamos a ver que nuestra Constitución establece un plazo máximo de 2 años, ¿sale? No podrá exceder del tiempo máximo de pena fijado
por la ley de un delito, que en ningún caso podrá ser superior a 2 años, según el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción 9 de la Constitución. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales establece 1 año prorrogable. No podrá exceder de 1 año a menos que se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. ¿Ok? Muy bien. Analizando la revisión de la prisión preventiva dentro del tema del bloque de constitucionalidad, lo platicamos en la primera parte de la clase. Se argumenta que esta prisión preventiva de oficio, ok, contravienen los tratados internacionales. ¿Por qué contravienen los tratados internacionales en materia de derechos humanos? Porque prácticamente va en contra del principio de presunción de inocencia. ¿Ok? Por lo tanto, se critica que esta prisión preventiva de oficio es inconvencional. Sin embargo, dentro de el bloque de constitucionalidad y en el análisis de la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, aunque tienen la misma eficacia normativa, los derechos humanos que se encuentran en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos, al final existe una restricción constitucional. La restricción constitucional nos dice que si existe una restricción en nuestra Constitución, nos vamos por esta restricción constitucional. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos avanzando, estimados amigos. Y bueno, continuando con nuestra exposición, es importante hacer mención de la revisión de la prisión preventiva. Vemos el siguiente procedimiento. La prisión preventiva va a ser objeto de revisión periódica para determinar si subsisten las causas que dieron origen y la necesidad de mantenerla o modificarla. Seguimos. La solución de revisión. El imputado y su defensor pueden solicitar la revisión de prisión preventiva en cualquier momento, cuando estimen que no subsisten las circunstancias que la motivaron y por lo tanto se debe llevar a cabo una audiencia de revisión en la cual el juez convoca a las partes para debatir la subsistencia de las condiciones que justificaron esa imposición de prisión preventiva. El órgano jurisdiccional resuelve sobre el mantenimiento o la revocación de esa medida cautelar, pudiendo imponer otras medidas que son menos gravosas. ¿Ok? Muy bien. Acuérdense que existe un control judicial de las medidas cautelares. Es una garantía fundamental para el imputado. Por esa situación, analizando el control judicial de las medidas cautelares, señalamos lo siguiente. El control judicial de estas medidas constituye una garantía fundamental para el imputado, asegurando que que en este caso que la imposición, duración y ejecución se ajuste a los principios constitucionales y legales.
Por supuesto que el debate sobre medidas cautelares se va a celebrar a audiencias contradictorias. Escuchamos a las partes y en base a ello el juez tendrá que resolver. Recuerden que tenemos una medida, una unidad de medidas cautelares que va a analizar cada caso específico para señalar la necesidad de determinada medida cautelar. Se va a hacer una revisión periódica sobre la subsistencia de, en este caso, los elementos para considerar esa medida cautelar. En atención a los solicitantes, también atenderá la solicitud de modificación o cese de las medidas y, por supuesto, se encargará de la supervisión de ejecución, asegurando que se dé debido cumplimiento. El juez de control es un garante de derechos humanos, es un garante de los derechos del imputado desde la fase de investigación y hasta el dictado de apertura a juicio oral. ¿Ok? ¿Cómo se van a celebrar estas audiencias de revisión y modificación de medidas cautelares? ¿Cómo se celebran? Ese es el punto que vamos a revisar a continuación. Y destacamos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Decimos, solicitud. Cualquiera de las partes solicita al juez la revisión, sustitución o modificación o cancelación de una medida cautelar cuando hayan variado las condiciones que justificaron su imposición. A lo mejor, en el momento que se estableció esta medida cautelar, existían ciertas condiciones, ¿ok? Pero a lo largo del desarrollo del proceso ya no existen estas condiciones, por la cual vamos a solicitar al juez de control, ¿ok? Pues la revisión, sustitución o modificación de esa medida cautelar. El juez de control cita a las partes a una audiencia para debatir la subsistencia de las condiciones que justificaron la medida y la necesidad ya sea de mantenerla o en su caso modificarla. ¿De acuerdo? Bien. Se abre debate. Las partes exponen sus argumentos, en su caso ofrecen sus pruebas para sustentar su pretensión respecto a la modificación o mantenimiento. Después de que el juez escucha a las partes, después de que se abre un debate, va a deliberar y resuelve en esa misma audiencia sobre la procedencia de la solicitud, pudiendo mantener, modificar o revocar la medida cautelar. ¿De acuerdo, compañeros? Muy bien. Y bueno, avanzando con estos temas, siguiendo con la audiencia de revisión y modificación, vamos a ver lo siguiente. Ahí está. Recurribilidad sobre las decisiones que dicta el juez sobre medidas cautelares. Las resoluciones judiciales no imponen, modifican o revocan una medida cautelar. Son impugnables mediante recursos diversos, como son los siguientes, ¿sale? Entonces, ¿cómo van a ser impugnables estas determinaciones sobre medidas cautelares? A través del recurso de revocación. Resoluciones de mero trámite
dictadas en la audiencia, y en este caso el juez que emitió la resolución reasume jurisdicción y se pronuncia confirmando, modificando o revocando. Apelación procede contra resoluciones que imponen, modifican o niegan medidas cautelares. Se presenta ante el órgano jurisdiccional que las estableció y van a ser revisadas por su superior jerárquico. Y tenemos el juicio de amparo, que procede este medio de control de constitucionalidad cuando se estima que la medida viola derechos fundamentales de, en este caso, de la parte del sujeto activo, de la parte imputada. Por eso nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales establece que son aplicables, estos son apelables las resoluciones que se presenten sobre medidas cautelares. Entonces tenemos estos recursos que nosotros podemos interponer contra la imposición de estas medidas cautelares. Muy bien. Ok, y rápidamente llegamos a el papel del juez de control en cuanto al establecimiento de medidas cautelares. ¿Cuál es el rol que va a tener nuestro juez de control? Bueno, destacaremos lo siguiente. Decimos, el juez de control desempeña un papel fundamental en relación con las medidas cautelares durante la fase de ejecución y hasta el dictado de el auto de apertura a juicio oral. Todo este margen, toda esta situación es donde el juez puede establecer estas medidas cautelares. Entonces tenemos la etapa de investigación, tenemos la etapa intermedia y hasta este momento va a concluir esta facultad del juez de control. Señalamos desde el inicio de la fase de investigación hasta esta última con el auto de apertura a juicio oral. Muy bien. Ok. Vamos avanzando. Seguimos. Señalamos lo siguiente. Su imposición va a decidir sobre la procedencia de medidas cautelares que solicita el Ministerio Público o la víctima, verificando que se cumplan con requisitos legales. El juez de control realizará un ejercicio de ponderación, un juicio de proporcionalidad entre la medida solicitada y las circunstancias del caso concreto. Ok. Su señoría se va a encargar de vigilar el cumplimiento de estas medidas impuestas y atiende las revisión o la modificación. La importancia del juez de control en cuanto a las medidas cautelares es garantizar que las medidas cautelares no vulneren los derechos fundamentales del imputado más allá de lo estrictamente necesario para asegurar la naturaleza del proceso. ¿Ok? Aquí tenemos la naturaleza de la importancia que tiene el juez de control en cuanto a las medidas cautelares. Pero también tenemos al papel del juez de ejecución. ¿Cuál es su intervención? El juez de ejecución interviene principalmente en la fase posterior a la sentencia firme, pero también tiene competencia relacionada con la prisión preventiva. La Ley Nacional de Ejecución Penal regula las facultades respecto a las personas privadas de su libertad, incluyendo las que tengan una cuestión de prisión preventiva.
¿Ok? Es importante la supervisión legal y los derechos humanos. Supervisar la prisión preventiva, que se cumpla con las formalidades de la ley y el respeto a los derechos humanos. Por supuesto, resolverá controversias relacionadas en cuanto a las condiciones de internamiento de la persona que se encuentra privada de su libertad por conducto de esta medida cautelar de prisión preventiva. Atenderá las peticiones de beneficiarios penitenciarios aplicables a personas que tienen prisión preventiva. Y por supuesto, se computa el tiempo. Computar el tiempo de prisión preventiva para su abono en el caso de que tenga una sentencia definitiva condenatoria. Esta es la importancia que tiene el juez de ejecución en esta fase, en este tema relacionada con las medidas cautelares. Avanzando, estimados amigos, vamos a encontrar la naturaleza de las autoridades de supervisión de medidas cautelares. ¿Cuál es su participación? Esta autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso va a tener la siguiente función. Evalúa el riesgo procesal, da seguimiento a las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y supervisa el cumplimiento de las condiciones impuestas. ¿Sale? Entonces, la función de esta unidad de medidas cautelares es dar seguimiento a aquellas medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. ¿Sale? La evaluación. Esta unidad realiza entrevistas al imputado, verifica la información proporcionada y elabora reportes para el juez sobre el nivel de riesgo que éste representa. Ello va a ser tomado en consideración para establecer la medida cautelar adecuada. La supervisión. Se implementan mecanismos de monitoreo y del seguimiento de cumplimiento de medidas cautelares. Y por supuesto, los informes. Comunica al juez sobre cualquier incumplimiento a las obligaciones que se imponen al imputado en cuanto a la medida cautelar que se estableció. Entonces, estimados amigos, hemos visto en el tema de las medidas cautelares, pues las partes que intervienen en las mismas, ¿verdad? Analizando, por supuesto, la participación que tiene en este caso el juez de control, por supuesto también el juez de ejecución, también por supuesto vamos a mencionar lo referente en particular sobre la función que tiene esta unidad de medidas cautelares y por supuesto, pues continuando con todos estos temas, vamos a avanzar sobre la ejecución provisional de la sentencia. ¿En qué va a consistir? Pero sí vamos entendiendo en qué consiste esta medida cautelar y cómo la prisión preventiva es una medida cautelar de última ratio. Si vamos entendiendo que la prisión preventiva oficiosa contemplada en el artículo 19 constitucional, si bien es cierto, está acorde con la constitucionalidad al encontrarse dentro de este catálogo de delitos que van a tener medida cautelar de oficio, prisión preventiva, pero va en contra de los tratados internacionales. Lo que no sé, ustedes díganme, ¿qué piensan ustedes sobre el tema de la restricción constitucional que establece la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, que establece que en caso de restricción se va a establecer lo que se señala dentro de este precepto constitucional? Y una vez, maestra Ana, te escuchamos.
Pues yo creo, doctor, que cada vez nos acercamos más a una dictadura, porque a mí me parece como estar jugando con los otros estados a firmo el tratado, pero después creo esta restricción en mi constitución para no cumplirlo. Es como una burla y con todo lo que está pasando, en el ambiente político de nuestro país, a mí no me parece que es, que cada día nos estamos acercando más, así como lo digo, a una dictadura, porque los jueces ya no les están dejando esa amplitud para poder ellos razonar si en ese determinado caso se justifica o no la medida de prisión preventiva, sino que ya se va a poner por esa restricción que existe a esos delitos que están en el catálogo. Y eso me parece un retroceso enorme porque ¿dónde está entonces la capacidad de razonamiento? ¿Dónde está la presunción de inocencia? Sí es verdad que en muchos casos aquel indiciado va a resultar con una sentencia condenatorio, pero hay muchos otros en que va a resultar con una sentencia absolutoria y mientras ya sus tiempo que pasa en prisión preventiva, ya nada más le van a decir: "Ay, muchas gracias, usted disculpe". Entonces, a mí me parece una aberración, la verdad. Es mi opinión. Gracias, doctor. No, al contrario, y si, pues si tiene esa duración de 2 años que establece la Constitución, imaginen todo lo que ocurre en ese tiempo, ¿no? Por lo menos ustedes en 2 años estudiaron una maestría y pueden estudiar un doctorado, pero la persona privada de su libertad, imagínense lo que pierde, ¿no? Y no solamente en el aspecto, cuidado, mis estimados amigos, con la rayada pantalla, por favor. Cuidado, cuidado, mi estimado maestro Carlos. Muy bien. Entonces, en esta situación, bien lo dice usted, mi estimada maestra, celebramos tratados internacionales, nos comprometemos frente a la comunidad internacional, pero al final de cuentas, nosotros mismos establecemos restricción a nuestra constitución. Fíjense que les voy a platicar algo muy a grosso modo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Cuando se implementó esta reforma, la Cámara de Diputados, acuérdense que hasta cierto punto México recibió condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México. ¿Ok? En este caso en particular, pues se estableció la condena al Estado mexicano y por supuesto ahí incluimos a la Suprema Corte. Hay un expediente varios 920, si no más recuerdo, 2010, exactamente no recuerdo, 2020, 2010, creo que sí. En este expediente varios se empezó a analizar la naturaleza de el control difuso de convencionalidad, ¿ok? Porque el Estado mexicano fue condenado. Y bueno, la reforma constitucional de junio del 2011 trajo como consecuencia, pasamos por la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados se estableció este tema de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero aquí sí se estableció en el texto de la Constitución la restricción constitucional. Y en el caso de que ésta exista, bueno, se va a estar por lo que respecta a esta restricción. Así tenía esa restricción el artículo primero. Pasa a la Cámara de Senadores
y hay una recomendación del alto comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y recomienda que esa restricción constitucional no es acorde con los derechos humanos. Por ello, la reforma pasa en los términos que conocemos nosotros, nuestro artículo primero, pero no contaban con la astucia de la contradicción de tesis 293 porque había muchas dudas en cuanto a los alcances del control de convencionalidad y constitucionalidad. Si bien es cierto, la Corte en esta contradicción establece una regla muy importante en cuanto al ejercicio de control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, lo importante que hay que destacar que es que al final de cuentas esta contradicción restableció esta restricción constitucional. Ya, y este es un punto de partida en donde pareciese que frente a la comunidad internacional, pues a veces suscribimos un tratado, pero decimos que no opera en cuanto a los preceptos que establece nuestra propia Constitución. Por ello, pues es importante destacar la situación en particular de la prisión preventiva de oficio, porque la Corte Interamericana ha establecido varios criterios en donde se establece la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Así también lo establecen tratados internacionales. Pero bueno, avanzando con este tema, la importancia de destacar, estimados amigos, la ejecución provisional de la sentencia. La ejecución provisional de la sentencia se refiere a la posibilidad de ejecutar una sentencia condenatoria antes que ésta adquiera firmeza, es decir, aun cuando se encuentra pendiente la resolución de un recurso interpuesto contra ella. ¿Se entiende, compañeros? Es decir, se ejecuta aun cuando existan recursos pendientes de tramitarse. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Posibilidad. Explora cuándo y bajo qué circunstancias es factible aplicar una ejecución provisional. Aspectos ejecutables. Detalla qué partes o efectos de la sentencia pueden ser provisionalmente ejecutados. Límites. Establece restricciones y condiciones que deben de observarse para la ejecución provisional. Se ejecuta en parte el contenido de esta sentencia. Se analiza sobre este punto en particular la interacción entre la interposición de recursos y la procedencia de la ejecución provisional. Por ello tenemos la presentación del recurso de apelación que vamos a presentar ante, en este caso, el juez de control y bueno, ante el tribunal que dictó la sentencia, perdón, y este la remitirá a la sala correspondiente. Mi estimado maestro René, te escuchamos. Gracias, maestro. Eh, una duda, eso que está usted comentando en este momento es cuando, por decir algo, viene la sentencia de primera instancia, se apela, la sala confirma, por decir algo, y que en ese momento ya empiezan el juez de ejecución a querer cobrar multas y otro tipo de cuestiones que se hayan condenado en la sentencia. Sí, es decir, hasta cierto punto hay aspectos que son ejecutables provisionalmente, como por ejemplo alguna situación de reparación del daño de una víctima que se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Atendiendo ese derecho humano, pues ¿cómo podemos decirle? Una ejecución provisional. O también, por ejemplo, en el caso del decomiso,
algunos instrumentos o objetos productos del delito, en este caso puede ejecutarse provisionalmente en ciertos supuestos. Por mencionar algunos casos, mi estimado maestro, ¿sale? Lo que aquí conlleva es esa ejecución parcial, aunque todavía usted tiene medios de impugnación ordinarios, como es la apelación o inclusive el juicio de amparo en esta fase de ejecución provisional. Pero no sé si me doy a entender de estos aspectos que son ejecutables provisionalmente, por lo menos. ¿Sí? Muy bien. Ya, gracias, Muy bien. maestro. A sus órdenes. En cuanto al amparo, se discute el papel del juicio de amparo en la fase de ejecución provisional en cuanto afecte derechos que puedan de alguna manera afectar derechos sustantivos consagrados en la Constitución o se afecte derechos que sean de difícil o imposible reparación. Y también, por supuesto, los efectos de la revocación implica, examina las consecuencias de que la sentencia sea revocada tras haberse ejecutado provisionalmente. Pero hay que analizar cada caso en particular. Vamos a ver la posibilidad de esta ejecución provisional. Ahí va. Empecemos. Muy bien. La posibilidad de ejecutar una sentencia antes de que ésta sea firme, porque todavía tenemos dentro de esta secuela procesal la posibilidad de presentar la apelación y por supuesto también nuestro amparo directo. ¿Ok? Dice la regla general de conformidad con nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. La sentencia condenatoria no surte sus efectos hasta que cause ejecutoria. A diferencia de otras materias, en materia penal, la regla no es la no ejecución provisional. Por eso señalamos, maestro, que es excepcional. En este caso, existen ciertas excepciones como regla general, permitiendo la ejecución provisional en algunos aspectos de la sentencia. Y bueno, ahora sí, vámonos a los aspectos ejecutables y los límites en cuanto a la, en este caso, a la ejecución provisional. ¿Cuáles son algunos aspectos ejecutables que hay que considerar? Ahí va. Muy bien. Destacamos, por ejemplo, medidas cautelares. Durante la tramitación de los recursos, pueden mantenerse o modificarse las medidas cautelares impuestas durante el proceso. En este caso, incluimos la prisión preventiva. Esta medida cautelar continúa surtiendo sus efectos aún ya dictada una sentencia. ¿De acuerdo? Reparación del daño, lo que le mencionaba, maestro René. En algunos casos puede ordenarse la ejecución provisional de condena cuando exista una víctima que se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Provisionalmente va a ser reparado, al menos de forma provisional, en este caso, dependiendo su situación de vulnerabilidad. Por eso existe una ejecución provisional de esta sentencia. También mencionábamos el caso del decomiso. El decomiso de instrumentos, objetos o productos de delito puede ejecutarse provisionalmente en ciertos supuestos. Y por supuesto, las medidas de seguridad. Algunas medidas de seguridad no privativas de la libertad pueden ejecutarse de manera provisional cuando resulten necesarias para la protección de la víctima. Al igual que la medida cautelar, ¿verdad? Vamos a mantenerlo asegurando pues que no se le cause una afectación a la víctima, aun cuando existan medios de impugnación pendientes de promover contra la sentencia,
provisionalmente damos cumplimiento a parte de la misma. Pero, sin embargo, existen límites a la ejecución provisional. ¿Cuáles son esos límites que vamos a señalar? Dentro de los límites tenemos, por supuesto, lo siguiente. La ejecución provisional de la sentencia penal encuentra límites claros en el ordenamiento cuando se trata de una pena privativa de la libertad. No puede ejecutarse provisionalmente la pena privativa de la libertad, ¿sale? En este caso, no, hay que esperar pues la ejecución material, hay que esperar que la sentencia tenga esa firmeza, agotando los medios ordinarios y también, por supuesto, los extraordinarios. Tenemos penas irreversibles. No puede ejecutarse provisionalmente penas que por su propia naturaleza resulten irreversibles y ya no podemos regresar las cosas al estado que se encontraban antes de esta ejecución provisional. También la presunción de inocencia. La ejecución provisional debe respetar el principio de presunción de inocencia. Por supuesto, se debe garantizar la reparabilidad de los efectos en caso de que la sentencia sea objeto de revocación. Nuestra Corte ha establecido criterios respectivos en relación a la ejecución provisional de sentencias penales. Se privilegia la presunción de inocencia hasta en tanto tengamos nosotros una sentencia firme. Muy bien. Ok. Estimados amigos, llegamos a algunos recursos que se van a interponer contra esta ejecución provisional de la sentencia, como es la apelación y como es el juicio de amparo. En cuanto a la apelación, vemos su tramitación de la siguiente manera. Decimos, interposición. La interposición del recurso de apelación contra una sentencia condenatoria. Suspende la ejecución, en este caso, de la pena privativa de la libertad y otras consecuencias principales de la condena. Entonces, en este supuesto, va a suspender la ejecución provisional de esta sentencia. ¿Cuál es los efectos de esta apelación? El Tribunal de Apelación tendrá como meta confirmar, modificar o revocar la sentencia recurrida, lo que determina el destino final de las medidas provisionales que se adoptan. Las medidas cautelares. Durante la tramitación de la apelación, el tribunal puede mantener, modificar o revocar las medidas impuestas, incluyendo la prisión preventiva. La resolución. Una vez resuelto este recurso, si la sentencia queda firme, se procede a la ejecución definitiva, conforme a la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales. Esta será la consecuencia referente a la presentación de la apelación. Muy bien. Y bueno, mis queridos amigos, rápidamente llegamos también al tema de el amparo contra la ejecución provisional. ¿Y qué podemos destacar sobre el juicio de amparo como medio de control de constitucionalidad? Señalamos lo siguiente. Decimos, el amparo es un mecanismo de control de constitucionalidad que puede interponerse contra actos relacionados con la ejecución provisional. El amparo aplicable aquí es el directo contra sentencia definitiva y el indirecto contra actos que se desarrollen dentro del procedimiento de ejecución.
En este caso, vamos a ver que tenemos nosotros una sentencia que aún no es firme, que aún admite todavía recursos. Como consecuencia, el amparo directo no será procedente hasta que no tengamos una sentencia definitiva, pero el amparo indirecto contra actos de la ejecución podría ser aplicable. La suspensión del acto reclamado. Como medida cautelar dentro del amparo, se solicita la suspensión del acto reclamado. Esta suspensión puede detener la ejecución dentro de aspectos de la sentencia que, de ejecutarse, podrían causar daños de imposible o de difícil reparación para el quejoso. ¿Ok? Pues bueno, hay una regulación específica en cuanto a la ley de amparo sobre las reglas específicas para la procedencia del juicio de amparo en materia penal, asegurando la correcta aplicación de esta fase. Y bueno, ahora avanzando ya para llegar a puntos conclusivos y criterios jurisprudenciales sobre medidas cautelares, señalamos lo siguiente. Los efectos de la revocación de la sentencia. Restitución. Si la sentencia condenatoria es revocada, debe de restituirse al sentenciado en el goce de derechos que le fueron privados o suspendidos. ¿Ok? Vemos que en caso de prisión preventiva, seguida de absolución, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una cuestión que planteó la maestra Noemí, que en este caso procede a la indemnización por error judicial, conforme al artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Porque ¿quién le va a reparar el daño que se le causó al sentenciado, bueno, en este caso a la persona privada de la libertad como consecuencia de una medida cautelar? También, por supuesto, en el tema de que se revoque esa sentencia, se cancelan registros, deben cancelarse registros y antecedentes relacionados con la causa penal en la cual se dictó la absolución y se devuelven bienes decomisados o asegurados, deben ser devueltos a su legítimo propietario, salvo algunas excepciones procesales. Estimados amigos, bueno, llegando a puntos conclusivos, vamos a ver los criterios jurisprudenciales en relación a las medidas cautelares. ¿Qué vamos a establecer? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido directrices en cuanto a las medidas cautelares. Lo que busca es armonizar seguridad jurídica de derechos humanos. Estos criterios son vinculantes para todos los jueces del país. Por ejemplo, tenemos el principio de excepcionalidad y proporcionalidad. La prisión preventiva es un último recurso aplicable únicamente cuando otras medidas menos restrictivas sean insuficientes y estrictamente proporcionales al riesgo procesal o la necesidad de cautela. Se enfatiza la obligación de justificar su idoneidad. Y por este caso vamos a ver la aplicación conforme que establece la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Entonces, eso importante, es necesario establecer la necesidad de esta medida cautelar. Y por supuesto, también tenemos lo referente al plazo razonable y límites condicionales. La prisión preventiva no debe exceder de los plazos y límites máximos que establece el artículo 19 constitucional. Los jueces deben de monitorear activamente su duración
y las causas posibles sobre dilaciones, garantizando el derecho fundamental a ser juzgado en un tiempo prudente, según lo resuelto en el amparo en revisión 334 del año 2013. Entonces, estos son aspectos muy importantes que deben establecerse y que establecen los criterios jurisprudenciales en cuanto a las medidas cautelares. También, por supuesto, avanzando con nuestro tema de exposición, destacamos la interpretación restrictiva a la prisión preventiva. La primera sala de nuestra Corte ha reiterado la prisión preventiva oficiosa. Debe ser interpretada de manera estricta y aplicarse solo en supuestos taxativamente que se encuentran previstos en nuestra Constitución, evitando ampliaciones por analogía o por mayoría de razón. Esto busca preservar la presunción de inocencia y el derecho a la libertad en los casos no contemplados explícitamente. Pues parece que es lo mismo. Nos dice palabras muy bonitas, pero por otra parte, pues nos está diciendo, te vas a restringir sobre estos supuestos que establece la Constitución. Estos delitos en particular deben de tener prisión preventiva oficiosa y no hay más que discutir. Entonces, en este punto nos dice la Corte que te vas a tener a estos delitos en particular que establece el artículo 19 constitucional. Y también nos establece un tema de garantía de reparabilidad. Cualquier medida cautelar que se aplique debe asegurar la posibilidad de reparar los daños causados al imputado, en este caso, en caso de absolución o revocación de sentencia. Este criterio resalta la importancia de no imponer cargas o afectaciones irreversibles que impidan la restitución integral de los derechos del individuo. Entonces, por supuesto, hay una responsabilidad patrimonial del Estado en el caso de que se hubiese dictado una medida cautelar y posteriormente este sujeto, a este imputado, obtenga una sentencia absolutoria. Como ya establecimos el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tendrá el derecho fundamental a la reparación del daño que se le causó como consecuencia del establecimiento de esta medida cautelar. ¿Entendemos? ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Ok. Y por supuesto, destacamos los estándares internacionales sobre medidas cautelares. La Corte Interamericana ha establecido lo que nos decía la maestra Noemí, que la prisión preventiva debe ser excepcional y proporcional y limitada temporalmente, de conformidad con el caso Bayari contra Argentina. Hay que analizar cada caso en particular. La Comisión Interamericana ha señalado que la prisión preventiva no puede constituir una pena anticipada. Y en este caso, de antemano pareciese que ya se establece esa regla de una pena anticipada, vulnerando el principio de presunción de inocencia. Y también, por supuesto, vemos a la Organización de las Naciones Unidas con las reglas mínimas preventivas, la llamada reglas Tokio, sobre las medidas no privativas de la libertad. Lo que se promueve en estas reglas es la alternativa a una prisión preventiva. Estimados amigos, esto fue un tema importante porque el objeto de la materia no solamente tiene que ver con la ejecución de penas, sino también con el tema de medidas cautelares. Y bueno, retroalimentando toda esta unidad, concluimos con el análisis de los siguientes puntos. Argumentamos retos del sistema cautelar en nuestro país. 1. Uso excesivo.
maestra, lo comentó usted muy claro, reducir el uso excesivo de la prisión preventiva, especialmente la oficiosa, porque esto contraviene estándares internacionales. Ahora bien, ¿pecaría de activismo judicial un juez que aplique los preceptos de convencionalidad por encima de los de la restricción constitucional? Pudiese tener consecuencias si ese juez se adhiere a estos preceptos que establecen los tratados internacionales, pues desde una perspectiva del control difuso diríamos que no, pero en estricto sensu la contradicción de tesis dice que nos debemos de adecuar a las restricciones que establece la Constitución. Entonces hay un paradigma muy importante de debate, ¿verdad? Un tema sobre valores y principios que debemos aplicar en este caso. La duración. Vamos a ver que las medidas cautelares, particularmente la prisión preventiva, no exceda plazos razonables. Mi estimada maestra Ana, te escuchamos. Sí, doctor, pero si en este caso, este tope que pone la Constitución violenta derechos humanos, ahí yo creo que el meollo del asunto no es a qué le hacemos caso, al tratado internacional o a la Constitución, sino realmente la esencia del problema es a qué vamos a hacerle caso, a proteger un derecho humano o a contravenir un derecho humano, porque ahí está el derecho humano de la presunción de inocencia. Y todo mundo tiene ese derecho a que se le presuma inocente hasta que se compruebe lo contrario. Entonces, no estamos netamente en una contradicción, nada más por decir: "Ah, es que como la Constitución me pone este freno", sí, lo pone ese freno, pero yo creo que un juez que valientemente dijera: sí, me pone este freno, pero en este caso concreto no se dan todos los elementos para yo dictaminar una prisión preventiva oficiosa por, no sé, es un primo delincuente, tiene nexos con la ciudad, no hay, No hay un riesgo de fuga. exactamente, no hay riesgo de fuga, está otorgando otras garantías. Entonces yo creo que podría ser que ahora que se atrevan a hacerlo, pues no creo, pero de que se podría hacer, yo creo que sí, porque ahí, no estamos tanto con lo de la controversia constitucional, sino viendo por derechos humanos que van, o sea, para mí están más altos. La propia Constitución lo dice, tenemos que velar primero por los derechos humanos que por las propias leyes. Sí, y el principio pro persona, que también la propia Constitución lo contempla, no nada más el control difuso, sino, el principio pro persona. Bueno, esa es mi opinión. Gracias, doctor. No, al contrario, fíjese que en el tema del sistema interamericano hay una sentencia del 2008 contra Chile, que es el caso Almonacid Arellano contra Chile, en la cual la constitución chilena establecía una restricción constitucional y establecía una censura previa. Lo que establece la sentencia en el caso Almonacid Arellano, pues señala un tema importante en la cual se va a preservar en este caso particular la referencia principalmente a que las constituciones dicen y las leyes que de ella emanan no pueden contravenir a la Convención Americana de Derechos Humanos, los protocolos de derechos humanos y las sentencias de la Corte Interamericana. Por eso establece que es importante que los estados adopten medidas dentro de su régimen constitucional para no contravenir a las disposiciones de la Convención. Por una parte, le entramos de lleno al tema del control de convencionalidad, pero por otra parte establecemos restricciones.
como usted bien nos dice, considero que efectivamente nada, digamos, ese juez que trabaje o que verifique estos temas de establecer este análisis sobre la necesidad de esa medida cautelar, creo que tiene muchos elementos que puede aplicar garantizando la tutela de los derechos humanos, pero bueno, considerando la restricción, pocos se van a van a aventarse a hacer ese tipo de pronunciamientos. Creo que valdría la pena, pero bueno, creo que se puede generar un precedente muy importante. Y bueno, a final de cuentas, la aplicación del control de convencionalidad difuso sigue siendo con efectos relativos para el caso concreto. El que se aventura a hacerlo y que se pronuncie en el sentido afirmativo, pues no implica que ello va a tener repercusión en otras controversias, ¿verdad? Nada más va a quedar para efectos meramente relativos. La infraestructura fortalece la infraestructura y capacidades de las autoridades de supervisión de medidas cautelares. Y por supuesto, mejorar los mecanismos de protección a las víctimas y testigos mediante medidas cautelares efectivas. ¿Cuáles son las tendencias en cuanto a las medidas cautelares en nuestro país? Bueno, la tendencia que tenemos en nuestro país en cuanto a las medidas cautelares son las siguientes. México enfrenta problemas y desafíos importantes. Las alternativas a la prisión implicaría impulsar el uso de medidas no privativas de la libertad, priorizando la rehabilitación y la integración. Pues esa es una tendencia que a lo mejor podríamos empezar a trabajar para llegar a ese punto. Supervisión tecnológica. Integrar sistemas tecnológicos para monitorear eficazmente las medidas cautelares. Evaluar objetivamente, como nos dice maestra, los criterios claros y estandarizados para valorar el riesgo procesal y la necesidad de esa medida cautelar de última ratio. Los estándares internacionales, alinear el sistema con directrices globales en derechos humanos y justicia, control difuso de convencionalidad y, por supuesto, revisión constitucional, reevaluar los delitos que requieren prisión preventiva obligatoria conforme a la Constitución. La evolución del sistema cautelar en México se debe de orientar hacia un modelo que garantice tanto la eficacia del derecho procesal penal como el respeto y la tutela de los derechos fundamentales. Conclusiones al sistema. Señalamos rápidamente. Conclusión. Punto número 1. Equilibrio fundamental. Las medidas cautelares representan un equilibrio entre la presunción de inocencia y la necesidad de garantizar los fines del proceso penal, constituyendo un elemento esencial del sistema acusatorio, presunción de inocencia y la necesidad de garantizar el proceso penal. Excepcionalidad de la prisión preventiva. La prisión preventiva se debe de aplicar como último recurso. Se va a utilizar medidas alternativas menos lesivas que permitan al imputado enfrentar su proceso en libertad. Control judicial efectivo. El control judicial de medidas cautelares constituye una garantía fundamental para evitar su uso arbitrario o desproporcionando, requiriendo jueces comprometidos con la tutela de los derechos humanos. También vemos en el tema de la limitación en cuanto a la ejecución provisional, vemos que la ejecución provisional de una sentencia penal encuentra límites claros dentro del ordenamiento. Lo que se va a privilegiar es la presunción de inocencia hasta en tanto se dicta una sentencia firme y la evolución necesaria. El sistema cautelar en nuestro país
requiere una evolución constante para armonizar de conformidad con estándares internacionales en materia de derechos humanos y los retos actuales del sistema penal contemporáneo. Estimados amigos, estos son los puntos conclusivos de esta tercera unidad de nuestra asignatura. Ya iniciamos entonces de lleno con la última parte de nuestra exposición, pues ahora vamos.